Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Moro? Bien, ¿y tú, Susi, cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya hace un poco de sol, o demasiado sol, digamos, calor en general. Y pues, va todo bien. Mm. Em, sí, justamente hoy iniciamos con un taller de ERE. Y este taller va a tener una duración de 6 clases, o sea, 6 semanas. Se los voy a impartir todos los jueves a las 3:30, con un lapso de tiempo de 1 hora y media máximo. Y si pues aún no te inscribes, en mensajes, en unos ratitos vamos a compartir el formulario. Eh, pues nada, tenemos para esto invitamos a una persona muy especial que se llama José Luis Caguana. Y pues no sé, Mauro, podrías presentarlo tal vez. Sí, José Luis, está bueno. Eh, es profesional ingeniero agrónomo, estadístico e informático, realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional del Altiplano. Desde el año 2002 ejerció docencia en el área de estadística e informática, así como desarrollo de software para entidades privadas y estatales. En el 2008 realizó investigación en caracterización de flora de bofedales en, en Cabro. Eh, Posteriormente en el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología en la caracterización y manejo de bancos de germoplasma de granos andinos en la India. Desde el 2013 ha laborado en la Universidad Nacional de Juliaca y recientemente desde el 2020 viene elaborando como especialista en la Unidad de Informática y Estadística del SENASA, sede central Lima. Pues aquí tenemos a José Luis. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Qué tal, Mauro? Mucho gusto de poderlos escuchar y también agradecerle la participación de todas las personas seguramente en este momento que están pegados ya a este canal que de un tiempo a esta parte yo creo que se ha vuelto un poco más interesante y la verdad me da gusto compartir con todos ustedes. Mm, No, pues gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación de dar un taller. Siempre creemos que es bueno compartir un poco de conocimiento y más si es enfocado a ciencia de datos, como bien lo dice la comunidad. Y pues nada, queremos aprender un poco contigo. Sí, tiene mucha razón. Hace poquito, hace unos días, tuvimos la oportunidad también de participar en otro evento aquí en Perú. Y la verdad hay mucha inquietud de parte de los chicos, sobre todo, y en este mundo que estamos ahora, donde todos son datos y más datos, a la final es un campo, yo creo, muy importante, sobre todo a todos los que estamos metidos en esta parte informática y sobre todo a los que manejamos información. De ahí que yo un poquito traté de inclinarlos también, o sea, no basta solo saber operar la máquina y ya está, o sea, hay que tener cierto criterio también en muchas cosas. Y vamos a ir viéndolo en este taller, espero que también tengamos la participación de la persona, de todos los chicos, y la idea es, como le decía, aprender. Y esto es un curso, entiendo yo que uno de los primeros cursos que se está haciendo, talleres, para incursionar en este mundo de manejar datos, ¿no? Y en esta oportunidad lo hacemos con R. Sí, justamente. Ujú. Bueno, eh, no sé, cuando quieras tú me dices cuando quieres iniciar y pues nada. Como Ok, bien la portada dice, vamos a llamar, a ver, dame un minuto. Eh, son el temario, como lo pueden ver todos nuestros seguidores, está en las publicaciones. Y hoy vamos a llevar como el entorno y las nociones del lenguaje R. Así que este curso es como para principiantes, para los que quieren incursionar en este mundo. Así que si no te sientas como que fuera de ellos, sino más que todo
pregunta y aquí José Luis te va a contestar cualquier pregunta. Solo preguntemos, o sea, las preguntas que sean por comentarios y van a salir directamente aquí en la pantalla. Y pues nada, iniciamos con esto, cuando estés listo, José Luis. Ok, muy bien. Como bien lo dice el evento, este es un taller y todos los talleres, como su nombre lo dice, son prácticos. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar a compartir, en este caso, nuestro programa, que es el R. Entonces, yo le voy a hacer una pequeña introducción antes del por qué nosotros empezamos a trabajar en este programa y por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Un poquito a manera de comentario. Si bien es cierto, en el mundo informático tenemos una infinidad de software y esta cantidad de software hace que pues nosotros tengamos ahí a disposición distintos tipos de software. Para manejar datos, obviamente, existen varios programas, muchos de ellos son programas estadísticos, los más conocidos, y el más común de repente que todos lo hemos visto es el programa de Microsoft Excel, que todo el mundo, de hecho, que lo hemos manejado al menos alguna vez. Ese es el único programa que de repente nos ha permitido manejar información, pero esa es una información que se maneja de manera común, ¿no? Como todo el mundo lo hace, pero si nosotros queremos ir un poquito más al campo especializado, en este caso al campo de manejo de datos, como su nombre lo dice, ciencia de datos, tenemos que ya ir entrando a otros programas que son exclusivamente orientados a manejar datos. Entonces, para ello existen varios programas, ¿no? Pero dentro de estos programas es importante conocer lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de programas, estamos hablando de un componente grande de lo que es la informática que se llama software, ¿ya? Y a estos programas que se le llama software, tenemos que conocerlos por dos lados. En principio, hay software licenciado o software que se paga, y hay otro grupo de software que es software gratuito o que son de libre licencia. Entonces, tenemos que entender algunos aspectos acá. Cuando nosotros utilizamos información y esta información los hay que procesar, necesitamos conocer que este procesamiento de datos tiene que estar hecho con un software que tenga autorización, ¿ya? Pero de repente por ahí me van a decir, pero profesor, ahí hay los cracks, ya vienen software craqueado. Sí, eso es cierto, pero en la vía legal, tú que procesas datos y si más aún trabajas con una entidad, ese software tiene que tener licencia. Esa es una dificultad. Yo, por ejemplo, como lo decía Mauro en la presentación, yo en el momento vengo trabajando en una entidad del Estado y en esa entidad nadie puede utilizar software que no tenga licencia en el computador. Y si yo manejo datos, mi persona está orientada a manejar datos, yo tengo que tener un software que tenga licencia, que esté autorizada. Entonces, hay que comprar una licencia y las licencias pues no cuestan barato, ¿no? Las licencias cuestan carísimas, están a veces están $50,000 o $20,000, dependiendo de la empresa. Entonces, es caro. Entonces, para no meternos a ese mundo en el cual tenemos que pagar software y hacer uso de ese software para manipular datos, entonces tenemos la otra vía que es el software gratuito. Entonces, dentro de este grupo de software que es el software gratuito, tenemos básicamente dos programas que son gratuitos y que nos permiten analizar datos de cualquier tipo y para lo que querramos. Uno de ellos es este R. Así como existe este R, también existe otro programa que creo que en un taller anterior lo han hecho, que es el Python. Entonces, esos son los dos programas que en este momento se están poniendo de moda para analizar datos, para manejar datos de cualquier tipo y para cualquier tipo de procedimiento que uno quiere hacer. Entonces, por ese hecho que este programa R es uno de los programas que ha ido creciendo y en el mundo estadístico al menos ha ido creciendo pues grandemente, ¿no? En todo tipo de análisis, ¿no? Entonces, para manejar este software R, hay cositas que debemos de saber. En principio, este es un software gratuito. Tú te le descargas, te le instalas y ya tienes el software, la puedes poner en cualquier máquina, nadie te va a reclamar porque es gratuito. De hecho, que yo hice eso en la entidad, ¿no? Yo descargaba, lo instalaba y ya está. ¿Pero por qué lo ha puesto? ¿Tiene el chiste? Sí, porque esto es software libre. Nadie te dice nada. Perfecto. Entonces, eso es uno de los aspectos. El R es un programa
gratuito que te la descargas del internet y la puedes usar como tú desees. Perfecto. Entonces, este R, cuyo icono, ¿ya? Cuyo icono es una Rcita que te la tengo aquí en mi escritorio. Ustedes están viendo mi escritorio en este momento. Es una R simplemente y ese es el software R como tal. Pero, no más que este tiene un pequeño problema, ¿no? Cuando uno abre el R, siempre la vas a manejar en su forma básica desde este modo, en modo de consola. Y esto de repente algunos lo han visto después. Es el modo de un manejo de un computador desde su forma más antigua, ¿no? Que lo conocemos como comandos de OS. Más o menos es por ese lado su forma original de manejo. Entonces, para no hacerle el uso de manejo por esta ventanita que es un poco antigua y un poco de repente difícil, el R se complementa con otro programa que es el RStudio, que es este otro programa. Entonces, aquí quiero llegar. Cuando nosotros queremos hacer uso de este software gratuito, que es el R, tenemos que tener otro software complementario que es pagante. Esto sí, los tengo que decir. Este RStudio, que es otro software, otro programa, es un software que se paga, pero te da una versión que es gratuita, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero que no afecta mucho al trabajo que uno tiene que hacer. Entonces, tiene una versión gratuita que se utiliza y no pasa nada. Entonces, para utilizar este software necesita dos cosas. Uno, tener el R y luego tener el RStudio. Los dos programas y ya puedes trabajar. Lo que les estaba mostrando hace un instante, esta ventanita que están viendo ustedes aquí, es el RStudio. Y lo que están viendo en esta partecita donde está puro texto, es justamente lo que les mostré hace un instante cuando yo pinché doble clic al R. O sea, si yo hubiera tenido solamente el R, hubiera tenido solamente una ventanita de este tipo. Y aquí, donde ven ustedes un signo mayor que se llama prompt o indicador, yo tendría que escribir el comando que yo quisiera, o sea, con puro comanditos. Eso es en su forma original. Pero a todo lo que están viendo acá con ventanitas y una serie de opciones aquí, eso es el RStudio que ya empalma con el R y nos permite hacer todo tipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, son dos softwares que en este caso debemos de tener. Ahí me van a decir de repente, profesor, ¿y pero dónde, cómo conseguimos esto? Fácil. Cuando usted no tiene el R y el RStudio, lo que hacemos es ingresar a un navegador cualquiera y simplemente, bueno, en este caso ingresé al Chrome, ya, al Google Chrome. Entonces yo puedo poner RStudio o el R si es que quiero buscar. Por decir, si yo quisiera descargar el R y no tengo en la computadora, entonces simplemente pongo RCran y tengo el acceso a la página principal del programa R. El CRAN, como su nombre lo dice aquí, es una página web, es un repositorio de este programa R, en el cual encontramos la versión última que ha sacado este grupo de trabajo que se llama el R, y lo pone a disposición para las personas que desean descargarlo, ¿ya? Y ¿cómo lo hacemos eso? Simplemente entramos a la página web, va a cargar la página web y ahí tenemos el R para Linux, para un sistema operativo Mac, o un R para Windows. Entonces, seguramente la mayoría tiene Windows y le va a tener que ingresar ahí, download o descargarle el R para Windows. Ya está. Y si es que nunca has tenido el R, instalas aquí, instalar el R por primera vez. Listo, y la descargas y simplemente es casi la mayor parte de operaciones siguiente, y al final tienes instalado el R. ¿Ya? Eso es lo que hacemos si yo quisiera descargarme e instalarme el R. Ahora, si yo necesito el otro complemento que le decía, que es el RStudio, igualito lo busco en RStudio, ingreso a la página del RStudio, ¿ya? Nos da una bienvenida ahí, y vamos a tener que descargar el RStudio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los productos, las soluciones y todo lo que la empresa nos da, ¿no? Y le decía que este software sí es pagante, pero sin embargo ofrece también una versión que nos permite descargarlo de manera gratuita,
¿ya? Entonces aquí tenemos las dos versiones, el escritorio el RStudio para escritorio, y también existe un RStudio en la nube, ¿no? Muchos programas actualmente están orientándose a trabajo en la nube, ¿no? Entonces ya no necesitas instalarlo, simplemente necesitas registrarte ahí en una página y vas a acceder al software, en este caso al RStudio, y haces cualquier operación como si tuvieras en tu máquina, ¿no? Eso es también otra de las nuevas opciones que nos está dando ahora los programas. Te da inclusive aquí una pequeña explicación de lo que es este software, y tú tal le puedes descargar, ¿no? Aquí tenemos el RStudio, la versión de escritorio, ¿ya? Y te la haces clic acá. Descargar, y te la descargas. Igualito como es el R, y las versiones aquí están, fíjense, la que es la versión gratis, ya el RStudio de la versión gratis, te la descargas. Estas son las demás opciones que son gratuitas, que les decía que tienen otros complementos, pero que para nuestro caso no nos va a servir, ¿no? Simplemente necesitamos esta versión, que es la versión gratuita. Descargar, igualito ya vamos a tener el software para instalarlo. Entonces, esos son los dos programas que necesitamos, el R y el RStudio. Descargados los dos programas, primero instalamos el R y después el RStudio. Ojo, primero el R y luego el RStudio, ¿ya? Si de repente en este taller voy a hacer todo ese proceso, vamos a demorar mucho. Yo voy a hacer este programa que se está instalado, ya lo vamos a operar en este momento, ya ustedes con tiempo lo van a instalar, ya, porque si nos vamos a demorar, y este taller simplemente, esta sesión se va a ir instalando. ¿Listo? Entonces, una vez que yo he instalado el R, que en este caso yo tengo la versión 4.0.0, ¿ya? Y luego instalo el RStudio, lo que voy a cargar en la ventana es esta es la que están viendo en este momento, ¿ya? Es lo que vamos a tener a primera vista, que básicamente está dividido en tres partes, ¿no? Esta ventana grande, que es la ventana de consola. Luego tenemos esta ventanita pequeña, que es la ventana más conocida como la ventana del environment, ¿ya? Que es una ventana donde se visualizan todas mis variables u objetos que estoy manejando en el R. Y en esta parte que está aquí abajo, que es una ventanita un poco más grande, es una ventanita orientada a la visualización de archivos, de gráficos, de paquetes, ayudas y todo lo demás. ¿Ya? Son tres partes, en principio, lo que se ve en este RStudio. ¿Ya? El RStudio, un poquito para hacerles de referencia, este programa de RStudio es un programa conocido como un interfaz, un IDE, le dicen también otras personas, ¿ya? Simplemente es una ventanita que me permite manejar a otro programa, en este caso al R, ¿ya? Su función simplemente es eso, ¿ya? Es una ventana que me facilita manejar al R, que en su forma original es como esta ventanita de puro texto. Entonces, utilizando esta interfaz, esta pantalla que es más bonita, simplemente nosotros lo que hacemos es operar al programa R con todo lo que nosotros querramos hacer en el computador. En este caso, manejar datos. Esa es la función de este RStudio, ¿ya? Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar en este RStudio? Entonces, al cargar aparece esto, y ustedes de repente, algunos ya tienen instalado el RStudio, pero no lo van a ver igualito como lo que yo lo tengo aquí en la pantalla. Entonces, para eso, este RStudio tiene algunas cosas que permite personalizar y ponerlo como uno desea. Yo lo utilizo así en este color medio azulino, por el hecho de que estoy más manejando este programa, y ustedes saben que a veces cuando uno se expone a una pantalla, las pantallas que tienen brillo, y cuando uno está expuesto horas ahí trabajando con una pantalla con brillo, pues un poco que le va a molestar la vista. Entonces, por ahí que se recomienda que siempre tu pantalla tenga que tener un interfaz medio oscuro, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta de repente en su WhatsApp, ¿no? Ahí tiene un modo oscuro también en el cual se puede configurar. Entonces, por ese hecho yo le he dado esta apariencia, ¿ya? A mi RStudio. Entonces, ¿cómo le damos esa apariencia al RStudio, que en su forma original es una ventana de fondo claro? Entonces, para eso un poquito le voy a dar también esa configuración que se hace, ¿no? Entramos aquí a la opción Tools,
Global Options, y aquí vamos a encontrar algunas personalizaciones que se puede hacer en el RStudio. Entonces, cuando ingresamos aquí a la ventanita de Global Options, vamos a encontrar una parte que dice Appearance o apariencia que va a tener, en este caso, el RStudio. Y para mi caso, estoy utilizando un tema, ¿ya? Que es el tema moderno, pero me dice cuál de los tipos, ¿ya? ¿Cuál de los tipos? Y fíjense, mira, yo voy escogiendo aquí y tiene varias presentaciones. Y van cambiando los colorcitos, ¿sí? Van cambiando los colorcitos. El que estoy utilizando en este momento es el Cobalt, ¿ya? Estoy utilizando ese Cobalt, lo aplico y le digo OK, y mi ventanita aparece en este color, ¿ya? Y se pone más oscurito y van saliendo los textos de determinados colores cuando vamos a hacer la escritura en R. ¿Ya? Entonces, por eso que mi RStudio aparece en esa apariencia, ¿ya? Entonces, es algo que se recomienda siempre para los que estamos metidos en programación. El R, dicho sea de paso, es un software para manejar datos orientado a programación, ¿ya? Esa es una de sus características, aparte de ser un software libre. Entonces, como es parte de programación, y yo voy a ir hablando también con esos términos durante todo el trabajo que vamos a hacer, entonces es por ese hecho que estoy haciendo esta configuración. Ok, entonces dicho esto, ¿cómo empezamos a trabajar en el RStudio? Ya tengo configurado la apariencia de mi RStudio, y para los que han hecho también la operación, seguramente que la van a ver de esa manera. Perfecto. ¿Cómo empezamos a trabajar? Hay varias formas en las cuales he visto en varios cursos que se hacen, que tienen formas de poderse trabajar en RStudio. Yo le voy a dar la forma que me parece un poco más apropiada. De hecho, que hay otros programadores, otros analistas de datos que lo hacen de otra manera. A algunos les gusta trabajar con puro proyectos, pero generalmente no lo hacemos así. Me parece de una forma más rápida es hacerlo de la siguiente manera. Ven ustedes acá un icono que tiene una hojita con su signo más en la esquinita. Entonces yo hago simplemente ahí clic y le digo un script de R, un código de R en otras palabras. Hago un clic ahí y lo que me abre es una ventanita, ¿ya? Me abre una ventanita en el cual yo voy a tener que escribir todos los comandos. El R es un software que funciona con puro comandos, lo que les hablaba de esta ventana de aquí abajo. Les decía, en su forma básica el R funciona con comandos y acá está un indicador de comando que me está esperando que yo le ordene al R. Entonces, para no estar escribiendo aquí abajo, yo voy a utilizar aquí un archivo que me permite poner una serie de comandos y en esos comandos luego posteriormente ejecutarlos y hacer las operaciones que uno desea, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos creando en este momento, un archivo de comandos que se llama script.r, en el cual vamos a escribir los comandos para, en este caso, nuestra primera sesión. Entonces, fíjense que cuando yo he creado esta ventanita de comandos, automáticamente aparece aperturado una fila y está numerada. Esa es una característica que tienen los lenguajes de programación, los editores de lenguajes de programación, que cada fila que se va haciendo está enumerada. ¿Y eso por qué será? Porque como son programas y los programas se ejecutan, estos programas pueden tener algún error. Entonces, cuando existe un error, los lenguajes de programación o los softwares que están orientados al campo de los lenguajes de programación te indican en qué línea tienes el error. Normalmente eso es lo que pasa. Entonces, como el R es un software orientado hacia el campo de los lenguajes de programación, entonces es por eso que aparecen así enumeradas las filas. Y como verán, es como un pequeño Word, ¿no? Solo que no tiene negritas ni nada de formatos. Es un editor de texto. ¿Ustedes han visto el blog de notas? Es algo parecido, ¿sí? Es algo parecido. Yo puedo escribir lo que quiera acá. El asunto está de que lo que yo escribo me lo tiene que entender el R. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la ventanita que me va a permitir escribir los comandos. Ok, el asunto está entonces aquí de cómo yo debo escribir los comandos para que el R me entienda.
Eso es lo que vamos a hacer desde esta clase. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros creamos una ventana de trabajo, en este caso un código script, aparece siempre con este nombre que dice Untitled 1. Es igualito que el Word. Si ustedes se han dado cuenta, cuando uno entra por primera vez al Word, automáticamente cuando abres una hojita en blanco, un documento en blanco, entonces el Word te abre el documento en blanco, obviamente, y arribita ya te pone un nombre, sin que le hayas dado el nombre al archivo. Te dice documento 1. Y si entras, por decir, al PowerPoint, igualito creas un nuevo archivo y te va a decir presentación 1, te va a poner. Y si creas otro en blanco, te va a poner presentación 2. Entonces, este RStudio, igualito que el Word o el Excel o cualquier otro programa, te lo va enumerando los archivos que vas creando y te lo va poniendo de esta manera. Sin título 1 quiere decir esto, Untitled 1. Y si yo creo otro, fíjense, otro nuevo, y me pone Untitled 2, sin título 2. Y así me va a ir creando todos los que yo haga en blanco. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto te está diciendo que este es un código de script nuevo, sin título, y es el primero. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Entonces, si yo sé que este es mi primer archivo, en este caso, para este taller de R, no tiene nombre, entonces yo necesito ponerle un nombre. Entonces, ¿cómo se pone el nombre a este archivito? Hay varias formas de hacerlo. Uno de los más rápidos es hacerle clic en este disquete que está acá arribita, así como lo tienen todos los programas, ese icono del disquete. Le hacemos un clic y le dice, ¿dónde quieres grabarlo? Te está diciendo. Entonces yo voy a direccionar un lugar de trabajo, voy a ponerlo en mi disco D, ustedes escogen su disco, tengo mi carpeta acá, entonces yo escojo mi carpeta y ahí voy a crear mi archivo. Le voy a poner sesión 1, nada más, el nombre del archivo. Sesión 1, y fíjense eso que decía Untitled 1, ahora dice sesión 1.r. Este punto R te lo pone el mismo RStudio por el hecho de que este es un script de R. Entonces siempre empecemos por ese lado, ¿no? De que cuando queremos trabajar algo en R, en principio creamos un script y le demos nombre a ese script. Eso sería lo correcto, ¿ya? Entonces ya tengo creado aquí mi archivo de trabajo, mi código de trabajo, que es el sesión 1, y es ahí donde vamos a empezar a trabajar. Pero, ¿cómo empezamos a trabajar en el R? ¿Ya? ¿Cómo se empieza a trabajar? Yo podría escribir los comandos y todo lo que quiera aquí, ¿ya? Todo lo que quiera aquí, pero no es lo que se aconseja, ¿ya? Yo siempre aconsejo hacer de esta manera. Cuando tú empiezas a trabajar en R, y en este R tú vas a manipular datos, entonces siempre tienes que decirle a este RStudio o al R que tú tienes un lugar de trabajo, ¿ya? Tienes un lugar de trabajo. Y ese lugar de trabajo es una carpeta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se le dice eso al R? ¿Cómo le dices, aquí voy a trabajar? ¿Ya? Entonces, la forma viene de esta parte. Cuando nosotros tenemos nuestro computador, en nuestro computador tenemos una carpeta de trabajo. Yo he definido para este taller trabajar en esta carpeta, ¿ya? Trabajar en esta carpeta, ¿ya? Y esta carpeta tiene una ruta de acceso. Entonces, cuando yo voy escogiendo la carpeta, me aparece aquí el contenido de mi carpeta. Ahí es donde voy a trabajar, le estoy diciendo. Y cuando yo hago clic aquí en esta parte, voy a ver la ruta de esa carpeta, ¿ya? Entonces, esa es una manera de poder, para nosotros, saber en qué lugar voy a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿por qué les he dicho que vayan aquí a esta parte con el escritorio? Porque es lo que siempre manejamos cuando utilizamos nuestro computador. Entonces, por eso que les hago venir primero aquí al escritorio. Entonces, yo hago clic en esta parte, en cualquier parte vacía de esta barra, y le hago un clic, y me aparece aquí la ruta de esta carpeta. Entonces, lo que yo hago simplemente es copiarme esto, le hago un control C, me voy al RStudio, y en esta primera fila, en la fila número 1, pongo el siguiente comando.
Ya, pongo el siguiente comando. El comando que se pone aquí es lo siguiente. Set. Acuérdense que todos los lenguajes de programación, incluyendo este R, la mayor parte de sus comandos están escritos en inglés. Y es un inglés técnico normalmente lo que se habla aquí. Pero este inglés técnico tiene palabritas que siempre los vas a ver en los lenguajes de programación. Uno de ellos es esta palabra, set. ¿Qué quiere decir set? Quiere decir definir. ¿Ya? Definir. Entonces, ¿cuál era la idea de esta primera parte? Era definir el lugar de trabajo. Entonces, yo eso lo escribo en su idioma del R, que es el comando set, pero ahí le voy a acompañar de dos letritas que hacen referencia a dos palabras. Yo le voy a decir definir la carpeta de trabajo. ¿Ya? Me vas a definir la carpeta de trabajo en este lugar, le voy a decir. En este caso, en la carpeta que hemos mirado hace un instante. Entonces le pongo set working directory. Set working directory. Set WD. ¿Ya? Viene de dos palabras, les decía. Set working, working de W, directory de la D. Entonces, como son dos palabras extensas, simplemente se han resumido en dos letras y el comando completo es setwd. Pongo setwd, abro paréntesis y dentro de este paréntesis pongo la ruta que yo me he copiado hace un instante, ¿se acuerdan? Esta ruta que está acá. Le echo un control C, ¿se acuerdan de eso? Entonces, aquí lo pongo eso entre comilla doble. Hago la comilla y le pongo la ruta que me he copiado. Eso es lo que se hace. No más que en este comando, estos backslash, los contraslash que están, no te va a reconocer. Tienen que ser las barras normales que utilizamos o los slash que le llamamos también. Entonces, son estas barritas las que sí nos va a reconocer. Hay que cambiar eso nada más. Sí. Pues al hacer eso, ya le estoy diciendo al R que mi lugar de trabajo, que mi carpeta de trabajo va a ser la carpeta que estoy mencionando en esta parte. ¿Listo? Eso es entonces la forma de empezar a trabajar en el RStudio o en el R. Aconsejable, obviamente a alguien no le puede gustar, lo hace normal y es igualito. Solo se aconseja hacer de esta manera. Que cuando tú creas tu programa y vas a utilizar datos y esos datos están en algún sitio, entonces en principio lo que tienes que definir es ese lugar de trabajo. ¿Ya? Ese lugar de trabajo. Entonces ya tengo el comando aquí, pero ¿cómo le digo al R que me lo ejecute? ¿Cómo le ordeno? Porque acá lo estoy escribiendo nada más. Entonces, ¿cómo le ordeno? En este RStudio hay varias formas de poder escribir y ejecutar un comando, ¿ya? Una de las formas más rápidas, la más práctica, es simplemente presionar Control Enter. Mantienes presionado la tecla Control, ¿ya? Y aprietas una chancadita a la tecla Enter. Control Enter, fíjense, este comando que estaba aquí se ha ejecutado aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Se ha ejecutado en la parte de la ventana de comandos, que es esta parte. Y me ha aparecido de nuevo el signo mayor, me está esperando. ¿Y ahora qué quieres hacer? Me está diciendo el R. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hubiera escrito mal, ¿ya? Si hubiera escrito mal, por ejemplo, si no había hecho ese cambio de las barritas, que originalmente estaba así, yo hubiera ejecutado ese comando. Fíjense, voy a ejecutar con Control Enter y me manda un error. ¿Se dan cuenta? Me manda un error en otro colorcito, dice, ¿no? Ese backslash no está reconocido, me dice, ¿no? No lo reconoce. Entonces, lo correcto es que esto se cambie con la barrita o simplemente el slash que le decimos. Control Enter y me ejecuta normal. ¿Se dan cuenta? Otra forma de ejecutar es también haciendo lo siguiente. Yo me ubico en la fila aquí, en la fila 1, donde está mi comando, y le presiono un clic en este botoncito que dice Run, o Run se escribe. ¿Ya? Le hago un clic y me ejecuta. Pero entre estar apuntando y ubicando este Run y ponerme sobre el comando
para mí lo más práctico es hacerle el control enter. El control enter. Es lo más práctico. Pues para hacerle el control enter no necesariamente tienes que estar al final del comando, sino te ubicas en cualquier parte de esta fila donde está tu comando. Y le haces control enter. Ya está. Ya tenemos definido el lugar de trabajo. Listo. Ahora, no es la única manera de definir este lugar de trabajo. De repente algunos no somos buenos tanto memorizando los comandos, entonces se te olvidó el comando. Entonces tú no sabes qué cosa es el primer comando que se escribe. Hay otra manera también de poder hacer eso mismo, ¿ya? Pero utilizando el RStudio. ¿Cuál es esa manera? Vamos. Me voy a este menú que se llama Sesión, ¿ya? Se va al menú Sesión. Aquí vamos a encontrar este comando que dice Set Working Directory. Dice fijar directorio de trabajo, te está diciendo, traduciéndolo al español. Entonces, entramos ahí, tienen su menú y nos dice ir a una localización, ¿ya? Son para archivos básicamente, pero aquí hay una tercera opción que dice Choose Directory. Traduciéndolo al español, esto nos diría escoger o seleccionar un directorio. En otras palabras, seleccionar una carpeta, ¿ya? Entonces, esa es la que tenemos que escoger. Acuérdense, Set Working Directory y Choose Directory. Nos vamos a Choose Directory como lo que yo había escogido ya. Si es que no lo tenía, digamos, estaba en el disco D. Yo escojo mi carpeta de trabajo. Escojo mi carpeta. Le digo Open. Ya está. Al hacerle Open, fíjense, de repente aquí no se ha notado. Voy a volver a hacer la misma operación. He apretado, fíjense, este botoncito que está acá, una escobita que me permite limpiar esta ventana. Ya voy a repetir. Session, Set Working Directory, Choose Directory y escojo la carpeta. ¿Cuál es mi carpeta? Está en el disco D. Tengo mi cursos acá. Taller Ciencia de Datos, Open. Al hacer eso, fíjense aquí ya me ha aparecido un comando ya. Entonces lo que simplemente hago es esto. Me copio este textito que está aquí abajo, que es el comando. Control C, me voy aquí a mi ventanita de mi script, Control V, y ya lo tengo el comando. Ya lo tengo el comando. Esa es otra manera de poder definir mi lugar de trabajo. ¿Ya? Entonces siempre hacemos eso, se recomienda, es una de las buenas prácticas que se hace en el R. Definir tu lugar de trabajo. ¿Ya? Definir tu lugar de trabajo. Listo, ya hemos definido nuestro lugar de trabajo, lo he hecho en principio haciéndole el comando directo y luego también lo hice utilizando la opción del menú. Ok, ya tenemos definido nuestro lugar de trabajo y qué empezamos a hacer ahí entonces en el R. Entonces, para este caso, lo primero que tenemos que hacer en el RStudio es lo siguiente. En el R, casi todo siempre se maneja con lo que nosotros conocemos como variables. Casi todo en los lenguajes de programación, inclusive se trabaja a nivel de variables. Eso es lo primero que tenemos que saber en el R. ¿Ya? Las variables. ¿Qué cosas son las variables? Yo voy a tomar nota acá. Cuando yo quiero tomar notas en esta ventana, se utiliza algo que tienes que conocer en los lenguajes de programación y obviamente en el R también, que se llaman los comentarios. ¿Ya? Los comentarios. ¿Qué cosas son los comentarios? Como su nombre lo dice, son textos que nosotros lo escribimos a manera de notas que nos permiten explicar lo que contiene este archivito, ¿ya? Los cuales no los va a tomar en cuenta como comandos, el R en este caso, y simplemente es para nosotros, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar esos comentarios que siempre están antecedidos por un símbolo de numeral, o algunos también lo conocen como el símbolo del Michi. Entonces pongo ese numeral y ahí escribo lo que yo quiero, ¿no? Le voy a poner variables, por ejemplo. Variables. Ya está. ¿Qué cosas son las variables? Las variables, para los que de repente no conocemos mucho de este campo de programación, son letras, de una forma sencilla de poderlos definir, son letras o palabras. Son letras o palabras que almacenan valores, en simples palabras. Esas son las variables, son letras o palabras que almacenan valores.
Listo. Entonces, estas variables dice que son letras o palabras, pero ¿cómo pueden ser? Al gusto del cliente es esto. Uno los puede poner de nombre de las variables a cualquier letra que se te ocurra y a cualquier palabra que se te ocurra. No más que tiene que cumplir algunas restricciones, ¿ya? En el R, por ejemplo, a nivel de variables, y cuando yo hablo de letras, ¿ya? Las variables pueden ser cualquier letra, de la A a la Z, excepto la letra C. No se recomienda la letra C. ¿Por qué? Porque esta C en el R es el nombre de una función. ¿Ya? Es el nombre de una función. Entonces, después de esta partecita de la variable, voy a explicar qué cosas son las funciones. ¿Ya? Solamente en esta parte te voy a decir eso. Que a nivel de letras puedes utilizar como variable cualquier letra de la A a la Z y la letra C no es recomendada, porque hay una función que tiene ese mismo nombre, ¿ya? Entonces, una variable, por ejemplo, puede ser A, puede ser B y así hasta cualquier letra. ¿Listo? Ok. Ahora también puede ser una palabra, dice. Entonces, una palabra se me ocurre, puede ser variable mismo, así, ¿no? Variable, eso puede ser el nombre de una variable. Puede ser nombre, también así una variable. Puede ser apellido, así. O sea, yo le puedo poner cualquier nombre a una variable. Entonces, voy a poner, por ejemplo, la A, puede ser la B, la X. Acuérdense de las matemáticas, ahí también teníamos variables. Podía ser X, puede ser Y, puede ser Z, ¿se acuerdan? Puedo utilizar esas letras. Y pueden ser palabras también, por ejemplo, texto, puede ser nombre, puede ser DNI, género, y etcétera, etcétera. O sea, puedes tener de nombre una letra, como lo que está aquí, o puede ser cualquier palabra. Ojo, cuando se trata de palabras, las variables no pueden tener un espacio, sino ya no son variables. Por ejemplo, aquí a género ya lo he separado con un espacio. No puede ser así. Tiene que ser una palabra, simplemente así. Una palabra. ¿No? Ahora, a veces cuando programamos, se nos hace corto las palabras o se nos hace corto las letras porque uno puede programar de repente un programa muy extenso y se te acabaron las variables, se te acabaron las palabras. Entonces ahí se puede utilizar también una combinación entre palabras y números. Por ejemplo, yo puedo tener también una variable que tenga, por ejemplo, este nombre, var1, variable 1 quiere decir para mí, y puede ser var2 y así. Puedo combinar también con números. Entonces, cuando ya utilizo ese tipo de denominación var1, var2, o puede ser, por ejemplo, APAT. ¿Qué querrá decir APAT? Para mí quiere decir apellido paterno. ¿Se dan cuenta? O NCarnet. NCarnet. ¿Qué querrá decir NCarnet? Para mí puede decir, por ejemplo, número de carnet. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya aquí las palabras se están haciendo un poquito más difíciles de entender, pero sí yo los entiendo. Para otra persona que por primera vez lo ve, de repente no lo va a entender. Entonces, este tipo de palabras que yo creo, ¿ya? Que tienen una forma de estructuración distinta a estas que he visto en un inicio, les llamamos palabras mnemotécnicas. ¿Ya? Que son combinaciones como una especie de abreviaciones que creamos nosotros, pero que me sirven también al final para poder operar o usarlos como variable. Entonces, también nuestras variables pueden ser de esa forma, de palabras mnemotécnicas, que son como una especie de abreviaciones que nosotros utilizamos para la parte de programación. ¿Está claro? Entonces, eso es la manera de poderlas nombrar a las variables. ¿Ya? Esa es la manera de poderlos nombrar a las variables. Ok, entonces, si esos son los nombres de las variables, ¿para qué utilizamos variables? Entonces, uso de las variables.
¿Para qué usamos las variables? El mundo de programación, y en este caso en el R, que me sirve para manipular datos, las variables los utilizamos para almacenar datos. ¿Ya? Pues voy a ponerle aquí, el uso de las variables es para almacenar datos. Pero cuando yo quiero almacenar datos, voy a encontrar aquí un aspecto siguiente. En principio, si yo voy a almacenar datos en las variables, tengo que saber qué tipos de datos puedo almacenar en las variables. Entonces, para eso vamos a manejar lo siguiente. Tipos de datos. Tipos de datos. Cuando hablamos de datos, en el mundo de la programación hay distintos tipos de datos. Estos tipos de datos, dependiendo del software o programa que estás utilizando, va a variar. Pero en el fondo, existen los siguientes tipos. Numérico, voy a poner aquí numérico. Pueden haber tipos de datos textuales de tipo texto. Pueden haber datos de tipo lógico. Básicamente son esos. Los más básicos yo podría decirlos. Dependiendo del software que están utilizando, van a ir variando, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes tienen un software y quieren manipular datos de tipo numérico, entonces ahí esta parte que se llama datos de tipo numérico van a poderse dividir, por ejemplo, ¿no? Van a poder ser datos enteros, van a poder ser datos de punto decimal, le llamamos datos flotantes, o de tipo double, puede ser tipo real, y etcétera, etcétera, con las distintas variaciones. Cuando yo voy a manipular datos de tipo texto, voy a poder encontrar de repente que tengo datos de tipo char, de tipo carácter, quiere decir esto, de tipo char. Luego de eso voy a poder encontrar datos de tipo string, de tipo cadena, y así con sus variantes. Cuando yo tengo datos de tipo lógico, voy a poder encontrar, por ejemplo, dos únicos valores. El tipo true, que quiere decir verdadero, y el tipo false, que quiere decir falso. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, son variantes que vamos a encontrar más en los distintos lenguajes de programación. Yo los voy a simplemente denotar con estos tipos básicos: numérico, texto y de tipo lógico. Ok. Conociendo ese panorama, entonces, ¿cómo le damos valores a las variables? ¿Ya? Porque hemos dicho que estas variables permiten almacenar datos. Entonces, hacemos uso de lo que ya habíamos explicado. Me decían que las variables pueden ser letras o palabras, y en estos podemos almacenar valores, ¿no? O datos. Y estos datos pueden ser tipo numérico, texto o lógico. Ok, vamos a crear aquí variables simples con una letra A, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿cómo guardo un valor en esta variable A? Hay dos formas de hacerlo en el R. Lo más común y lo más conocido en los lenguajes de programación es utilizar el signo igual. Este signo igual permite asignar un valor a una variable. En este caso, a la variable A. Por ejemplo, a la variable A yo le voy a asignar el valor 10. Ya está. Pero ¿cómo le digo eso al R? ¿Cómo le digo al R? ¿Sabes, R? Me lo vas a guardar este 10 en la variable A. ¿Cómo le digo eso? Acuérdense lo que les había explicado en esta parte de arriba. ¿Qué presionaba aquí? Control Enter. Igualito en esta parte hago un Control Enter. ¿Ya se me ejecutó? ¿De cómo yo sé que eso se ha ejecutado correctamente? En principio miro aquí abajo, no me ha salido ningún error y me está esperando el R que ponga otro comando. Y en esta parte derecha seguro que se han dado cuenta que aparece aquí una variable que casualmente es lo mismo que habíamos puesto aquí en esta parte, la variable A. ¿Se dan cuenta? A. ¿Qué valor le hemos dado? 10. Y aquí está ese valor. Dice A es una variable que está guardando un valor 10. ¿Se dan cuenta? A es una variable que está guardando el valor 10. Entonces, esa es la manera de poder asignar un valor, en este caso numérico, a la variable A. Ya, voy a crear otra variable, B por decir, y le voy a poner un número decimal. Vamos a poner por decir 11.5. Enter. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Aquí ya me ha visualizado ya que la variable b tiene el valor de 11.5. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy mirando según cómo voy ejecutando aquí mis variables y voy visualizando si eso está ocurriendo siempre. ¿Ya? Entonces en esta ventanita vemos nuestras variables, qué valor se están almacenando en esas variables. Ok. Voy a crear otras variables, pero que ya no sean letras. Voy a utilizar estas variables que son mnemotécnicas. Voy a crear así. Yo le voy a poner así. Valor 1 igual, y le voy a poner un valor grande, por decir 2021. Control Enter. Y fíjense aquí también se asigna ese valor. Perfecto. Entonces, esa es una manera de poder asignar valores, todos los rojitos que están viendo ahí, en las variables que tenemos creadas en este momento. La otra manera, que también varios programadores lo hacen, solo que yo no me acostumbro mucho es lo siguiente, ¿no? Valor 2. Yo utilizo este signo que está acá, es como una flechita. Sí. El signo menor y un guioncito que está acá. ¿Ya? El signo menor y un guión. Sí, y da la apariencia que es una flechita. Esa es otra manera de poder asignar valores. Y le pongo un valor ahí. Control Enter y fíjense, sucede lo mismo. Entonces solamente estoy cambiando aquí el signo igual por esta flechita, que es el signo menor y el guioncito. ¿Ve? Esa es otra manera. Ustedes de repente en el R hay bastante código en internet y van a encontrar algunos códigos que tienen ese símbolo de la flechita. Pura flechitas utilizan y no utilizan el igual. En algunas partes sí van a verlo, pero para asignar valores siempre van a verlo con esto. Bueno, son formas en que los programadores se acostumbran. Yo, como le decía, no me acostumbro mucho porque son dos símbolos y es más costoso para mí que hacer el igual. Entonces, existe esa otra manera, ¿no? Entonces depende de cada uno cómo se acomoda mejor, ¿ya? Pero igual funciona. Con respecto a este último caso, que es esta flechita, el RStudio tiene una forma de poder sacar la flechita sin tener que poner el menor y el signo, o ese guioncito. ¿Cómo se hace eso? Voy a crear otra variable que va a ser el valor 3. Para sacar esta flechita que está acá, en el RStudio puedo utilizar Control Shift, ¿ya? Control Shift, los mantengo presionados juntos sin soltarlo y aprieto ese guioncito, ¿ya? Y me sale el menor, ¿ya? Y también funciona. ¿Listo? Entonces, esa es la otra manera también de poder trabajar. Ahora, si bien es cierto, podemos almacenar valores numéricos, les decía también nosotros podemos guardar valores de tipo texto. Entonces, para eso yo podía tener también otra variable, por ejemplo, le voy a poner en este caso nombre, y ahí voy a almacenar un nombre. Entonces le ponemos, por ejemplo, Carlos. Estoy creando. Y le hago un control enter y estoy guardando en la variable nombre este texto, que en este caso es un nombre, y los textos siempre llevan comillas, simple o doble, de preferencia doble le recomiendo, en este caso, ya que se llama Carlos. ¿Ya? Y fíjense aquí, en la parte del environment, aparece la variable nombre y que está almacenando en este caso un nombre que se llama Carlos. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero tener variables y en estas variables quiero almacenar letras o palabras, entonces siempre esos tienen que estar entre comillas, simples o dobles. ¿Ya? Cualquiera. Yo les digo que utilicen esas comillas dobles porque a veces ponerlos la comilla simple es un poco dificultoso ubicarlo en el teclado. Por eso les recomiendo siempre utilizar la comilla doble. ¿Ya? Entonces ahí tengo una variable que tiene un valor de tipo textual, ¿ya? De tipo textual. Ok, ya tengo ahí entonces una variable que está almacenando
un texto y que se llama Carlos. Listo. Entonces ahí también les decía que las variables pueden almacenar valores lógicos también. ¿Ya? Entonces yo voy a crear aquí otra variable que digamos le voy a poner var1, y ahí voy a almacenar un valor lógico. En el R, ¿cómo se hace referencia a los valores lógicos? Pueden ser de esta manera. Les decía, los valores lógicos son de dos tipos, o bien es verdadero o bien es falso. Entonces, cuando yo quiero hacer referencia al valor verdadero, lo tengo que escribir en inglés, ese valor. Entonces, ¿cómo es en inglés verdad? Es true, así. True se escribe. ¿Qué le estoy diciendo? Que aquí, en la variable 1, que es var1, yo voy a almacenar un valor lógico y eso lo estoy denotando como true. Control Enter, me va a aparecer así, true. Ojo, no es un texto, aparentemente se ve como un texto, pero eso es un valor lógico. ¿Ya? Y aquí les ha aparecido la coloración también muy distinta al texto, fíjense. Entonces, eso quiere decir que se está almacenando un valor de tipo lógico. Si yo quisiera almacenar un valor falso, ¿cómo tendría que hacerlo entonces? Entonces, si voy a crear otra variable 2, digamos, y le pongo falso. Falso, ¿cómo se escribe en inglés? Así, false. Ya está. Control Enter, y ya tengo una variable var2 con el valor falso, false. ¿Listo? Eso es la manera de poder almacenar valores lógicos en el R. No más que el R también tiene una forma de poder abreviar esta forma de referencia a los valores lógicos. Otra forma de poder asignar, referenciar a los valores lógicos, ya sean true o false, es lo siguiente. Voy a crear otra variable 3 y voy a almacenar ahí el valor verdadero, pero de esta manera. Fíjense, simplemente le pongo la primera letra, mayúscula, true. Es lo mismo. Fíjense, var3 y le estoy poniendo una T. Esa T viene de true. Y fíjense acá, true. ¿Ve? Es lo mismo, no más que estoy haciendo una abreviación simplemente. La T nada más le pongo. Y si yo quisiera abreviar igualito para el falso, ¿qué hago? Creo una variable 4 por decir y quiero almacenar falso, simplemente le pongo F. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Se han dado cuenta ustedes? Miren. La F minúscula y me ha aparecido una X al costadito. ¿Se han dado cuenta? Aquí. Cuando un control enter, fíjense lo que me dice aquí abajo. El objeto F no ha sido encontrado, dice. Entonces, esta F minúscula no lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque false quiere decir falso y siempre es en mayúscula. Y si la quieres abreviar, tiene que ser en mayúscula. Entonces le pongo aquí falso, así. Ya está. Recién me reconoce. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a valores lógicos, lo podemos poner completito, true o false, o si no, utilizar simplemente la primera letra en mayúscula, que es la T, que hace referencia a true, y la F, que hace referencia a false o false, como está escrito. ¿Ya? Eso es la manera de poder almacenar entonces valores en distintas variables. ¿Ya? En distintas variables. Hay otras variables un poco más complicadas, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Está claro? Ok. Hasta ahí lo que hemos visto son hacer referencia a la asignación de variables a lo que son las distintas formas que estas tienen, ¿no? Que son letras o palabras. Ok. Cuando nosotros tenemos variables, estas variables no simplemente quedan ahí con sus valores, sino también estas tienen que utilizarse, dice estas variables. ¿Y para qué se utilizan las variables? Generalmente las variables se utilizan para poderlas operar, como en las matemáticas, ¿ya? Como en las matemáticas. Las necesitamos para operar. Y para operar a las variables, para hacer operaciones, en otras palabras, con las variables, debemos de conocer los operadores.
¿ya? Tenemos que conocer los operadores. Entonces, voy a poner aquí los operadores. Fíjense, todo lo que estamos haciendo es como que un poquito ligado a las matemáticas y un poquito ligado al lenguaje de programación. Esta primera parte es así, ¿ya? Todo en base a eso se estructura luego. ¿Qué operadores tenemos entonces? Cuando nosotros tenemos los operadores, tenemos varios tipos de operadores, así como de lo que existen en las matemáticas. Entonces tenemos en principio los operadores, los más básicos, los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos. ¿Cuáles son esos operadores matemáticos? Tenemos, por ejemplo, este operador, sirve para hacer la suma. Es para suma, este guioncito es para la resta o sustracción. Luego tenemos el asterisco, que es para la multiplicación. Luego tenemos el operador slash o la barrita para la división. Sí, ya está. Las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Hay un operadorcito que a veces la utilizamos, en el R también a veces se utiliza. Es este circunflejo, un sombrerito. Lo utilizamos para la potenciación. Para la potenciación. Básicamente esos son los operadores que se utilizan. ¿Cómo los utilizamos estos operadores? Entonces, fíjense, tenemos varias variables, algunas son numéricas y algunas son de tipo lógico. Vamos a hacer uso de esas variables, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí la variable A y la variable B, cada uno con sus valores. La C no lo tenemos, les dije que no los debemos de utilizar. Las demás letras sí. Entonces voy a crear aquí la variable, por ejemplo, suma. Suma. Y ahí vamos a almacenar la suma de A más B. ¿Ya? La suma de A más B. ¿Cómo hago eso? Simplemente pongo A más B. Ya está. A más B que se va a asignar a la variable suma, le estoy diciendo acá. Un aspecto importante que siempre debemos recordar. Toda la asignación siempre se hace de derecha a izquierda. Siempre en ese sentido. ¿Ya? De derecha a izquierda. Entonces hago un control enter. He hecho el computador. Ha sumado A más B y lo ha guardado en suma. Entonces miramos eso. ¿Cuánto vale? Aquí fíjense. Suma es 21.5. ¿Por qué pone 21.5? Porque lo que ha hecho es sumar 10 más 11.5 y eso lo ha guardado en la variable suma. Eso es lo que está haciendo en esta parte. Y así podemos trabajar con los demás valores. Por ejemplo, yo podría poner resta, que va a ser igual a B menos A, por ejemplo. Control Enter. ¿Cuál es el valor? Vamos en esta parte y vale 1.5. ¿Y cómo así que sale 1.5? Simplemente ha restado 11.5 menos 10 y eso es 1.5. Pero fíjense, cada vez que hemos ido operando aquí, esta ventanita se nos está llenando. Y va apareciendo una lista más grande. Entonces, para eso, para no estar mirando cada vez esta parte, aquí podemos también decirle que nos visualice el valor que tiene una variable. ¿Ya? También podemos decirle eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Miren, aquí yo tengo varias variables. La A, B, valor 1, valor 2, nombre, var 1, var 2, var 3, var 4, suma y resta. Tengo toda esa lista de variables. Quiero saber su valor. Quiero que me visualice en esta parte de abajo. ¿Cómo hago eso? Simplemente se hace esto, miren. Pongo suma. Quiero saber cuánto vale suma. Escribo la variable. ¿Ya? Le hago un control enter. Y fíjense aquí abajo. Dice, el valor de suma tiene un resultado que es 21.5 y es lo mismo que está en esta parte del environment. 21.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una manera
en RStudio de poder mostrar los valores de una variable. Entonces un poquito lo voy a poner aquí. Suma, así tal como está. Permite mostrar el valor de la variable suma. Ya está. Yo quisiera mostrar el valor que tiene A. Simplemente pongo A, control enter, y me dice tiene valor 10. Pongo B, control enter, vale 11.5. Quiero mostrar la variable nombre, control enter, y vale Carlos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso también es algo más práctico para no estar mirando la parte del environment. ¿Ya? Para no estar mirando la parte del environment. ¿Cuánto vale resta? Pongo resta, control enter, vale 1.5. ¿Se dan cuenta? Vamos a mirar en la parte de abajo sus valores que van teniendo las variables. Ahora, estar escribiéndolos así también a veces se hace más tedioso. Cuando uno quiere ser más práctico, también se puede hacer esto, fíjense. Yo solamente resalto la variable sin tener que escribirlo de nuevo, simplemente resalto nada más y fíjense que se bloquea. Eso se logra con Shift. ¿Ya? Con Shift lo mantengo presionado y lo voy marcando. Bloquear también le dicen, ¿no? O resaltar le dicen. Entonces, yo resalto la variable que quiero y hago un control enter. Me hace lo mismo. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Me permite mostrar el nombre de la variable, pero sin tener que escribirlo como lo que hice en esta parte. Quiero saber el valor de B. Entonces, resalto la B, control enter y me sale su valor. Es más práctico, ¿se dan cuenta? Es más práctico. Me voy acá arriba y quiero comprobar cuál es el valor que tiene var2. Marco, así lo resalto, control enter y me sale que eso vale false. Y efectivamente, fíjense acá, miren, tiene false. ¿Ve? Tengo var4, que tiene también valor falso, control enter y me sale su valor. ¿Ve? Entonces, eso es algo que nosotros también podemos hacer en el RStudio y es más práctico. Y es más práctico. Ok, hasta ahí entonces hemos visto el uso de dos operadores. El operador suma, el operador resta. Podría ser multiplicación, sí, le puedo poner multi 1, es igual A por B. Control enter y me sale la respuesta. Pero salió en el environment, quiero verlo abajo, ¿cómo hago? Simplemente resalto multi 1, control enter y me sale 11 o 115. ¿Sí? ¿Y cuál será la división? Divi 1, le voy a poner así y le pongo A entre B. Control enter, quiero ver cuánto es eso, control enter, ¿ya? Y me sale 0.86. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de utilizar este grupo de operadores, en este caso los operadores matemáticos, ¿no? Luego vamos a otro grupo de operadores. Vamos a ver otro grupito de operadores. Tenemos los operadores de tipo relación. Operadores relacionales, que se utilizan para hacer exclusivamente comparaciones. ¿Cuáles son los operadores que nos permiten hacer comparaciones? Por ejemplo, tenemos este operador. Es el operador mayor que. Para hacer esa comparación si es mayor que. Un valor es mayor que otro valor, entonces yo utilizo este mayor. Igualito que las matemáticas, esto es el menor que. ¿Está? Hasta ahí todo conocido. Luego tenemos el mayor o igual que. ¿Cómo se hace en los lenguajes de programación? De esta manera. Dos símbolos, el signo mayor y el signo igual. ¿Cómo se lee? Mayor o igual que. ¿Se dan cuenta? Luego hacemos lo contrario, menor o igual que. ¿Cómo se pone? El signo menor y luego el igual. Decimos menor o igual que. Ya está. Hasta ahí todavía se parece a las matemáticas. Vamos haciendo lo demás. Nos quedan dos. Luego tenemos diferente que. ¿Cómo sería diferente que? Entonces, para ese caso tenemos en el R tenemos
operador. Signo de admiración, el signo de admiración y el signo igual. Eso es diferente que. Diferente que. Luego tenemos otro operador que es el igual que. ¿Cómo se hace el igual que en R? 2 veces el igual. Y eso quiere decir igual que. O sea, si yo quiero comparar si dos números son iguales, por ejemplo, entonces tendría que utilizar este igual, pero 2 veces. Igual que. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo una sola vez? Ojo, cuando es una sola vez, esto es otra cosa. Eso es para asignar valores. Acuérdense, aquí le hemos utilizado un hito es para asignar valores. Pero cuando se trata de comparar, se utiliza doble. Igual que. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos aspectos tenemos que saberlo. ¿Ya? Tenemos que saberlo. ¿Qué operadores existen en el R? Ojo, cada lenguaje de programación utiliza sus operadores. Y todos no se parecen. ¿Ya? Alguna diferencia siempre existe. Ok. Entonces, vamos aquí. ¿Cómo los utilizamos como ejemplos? Vamos a los ejemplos. Ejemplos. Yo quiero saber si el valor de A es mayor que B. Quiero saber eso. Entonces le pongo A es mayor que B, así nomás. Entonces hago control enter y me da falso. ¿Por qué me da falso? ¿Qué ha hecho el lenguaje R? Ha comparado si A es mayor que B. ¿Cuánto vale A? Fijémonos en el environment. A vale 10. ¿Cuánto vale B? 11.5. Entonces le está preguntando aquí, ¿10 es mayor que 11.5? Le está diciendo. Y entonces al operar eso, me sale falso. Eso no es cierto, te está diciendo. Eso es falso. Y efectivamente 10 no es mayor que 11.5. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando nosotros hacemos uso de los operadores relacionales, ¿ya? Siempre me van a dar un valor lógico de respuesta, que va a ser verdadero o va a ser falso como lo que ha salido en este momento. ¿Ya? A ver, comparamos otro. A es menor que B, digo. Control Enter. True, me dice. Aquí abajo. True, me está diciendo. Te dice que es verdad. ¿Por qué es verdad? Te está diciendo 10 es menor que 11.5. Claro, es menor, por eso te sale true. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera entonces como se van operando y se van haciendo uso los operadores relacionales. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo utilizamos los demás operadores? Vamos a hacer dos ejemplitos más. Tenemos una variable suma y tenemos una variable resta. Si yo le digo, la variable suma es diferente que el valor que tiene que la variable resta, control enter, ¿y qué me sale? True. ¿Por qué me sale true? Le estoy diciendo, el valor que tiene suma, la variable suma, ¿cuánto vale? 21.5. ¿Es diferente que la variable resta? Te está diciendo ahí. 21.5, ¿es diferente que 1.5? Sí es diferente. Entonces, ¿cómo te dice que sí es? Es verdad. Con la respuesta de true. Entonces, esa es la manera de poder operar en el lenguaje R cuando hacemos uso de los operadores relacionales. ¿Ya? Esa es la manera. Ok. Así como existen los operadores relacionales, tenemos otro grupo de operadores que se llaman los operadores lógicos. Tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos, así como en las matemáticas, son otro grupo de operadores que también se utilizan en el R. ¿Cuáles son los operadores lógicos que tenemos en el R? Los más conocidos. Tenemos este operador que es el símbolo de la I comercial, le dicen ampersand también, ¿ya? Que es equivalente a decir O. A decir O. Tenemos otro operador. Ahí esta es la I. Operador I.
tenemos el otro operador que es esta barrita. En la esquina superior derecha de su teclado van a encontrar este símbolo que es una barrita, que es el operador O lógico, ¿ya? O lógico. Le voy a poner aquí I lógico mejor, y este es el O lógico. Los operadores más conocidos que se utilizan, ¿no? Hay un tercero que es la negación. Es la negación, que es una admiración simplemente. Una admiración. Este es el operador de negación. Esos tres son los operadores más conocidos. ¿Dónde lo hemos visto estos operadores? Si nosotros hacemos un poquito de memoria, estos operadores los hemos visto cuando trabajamos en nuestras tablas lógicas, ¿no? En matemáticas, hay una parte que se llama la matemática proposicional, creo que es, y ahí se hacía uso de estos operadores lógicos, ¿no? Cuando ustedes seguramente han escuchado o han visto en sus matemáticas que han hecho P o Q, P y Q, ¿se dan cuenta? En esa parte se hacía uso de esto. Entonces, ¿cómo se hacen uso de estos operadores lógicos? ¿En qué parte se utiliza estos operadores lógicos? ¿Ya? Esto se utiliza en este caso, por ejemplo. Yo quiero saber si la variable A, por ejemplo, este es el ejemplito, lo voy a poner acá el enunciado. Yo quiero saber, por ejemplo, si la variable A es menor que B, la variable B y la variable resta. Quiero saber eso, si la variable A es menor que la variable B y la variable resta. Quiero saber eso. Entonces, ¿cómo le digo que me pueda evaluar eso? Entonces, simplemente le hacemos caso a lo que dice el enunciado y le ponemos en su forma correcta de escribir, en este caso, la sentencia. Entonces, le pongo de esta manera. Si la variable A es menor que B, hasta ahí ya lo conocemos, si es menor que B. Y te está diciendo aquí, fíjense el enunciado, y que la variable A sea menor también que la variable resta. Entonces, ¿cómo le digo ese I? Aquí está el valor, el operador I, que es un ampersand. Y que A sea menor que resta. Entonces, fíjense, para unir expresiones simples, aquí utilizo este I, lógico. Un control enter y me sale falso. ¿Qué me está diciendo acá? Acuérdense lo que teníamos de resultado en esta parte. A es menor que B. ¿Cómo no estaba esto? A es menor que B. Hacemos un enter. Estaba verdadero. O sea que A sí es menor que B. Pero aquí me está diciendo si la variable A también es menor que resta. Entonces, ¿A cuánto vale? A ver, aquí mismo vamos a comprobar. A vale 10 y resta ¿cuánto vale? Vale 1.5. Entonces, en esta expresión simple que está aquí, está preguntando, ¿10 es menor que 1.5 que está acá? ¿Es cierto o es falso? Entonces, ¿cómo se está operando esto? Falso. ¿Bien? Está operando que eso es falso. Entonces, cuando se tiene en la tabla de verdad, verdadero y falso, operado con un operador lógico y, dice que se resuelve como un valor de falso. Entonces ahí nos recordamos de las famosas tablas de verdad, ¿no? Cuando utilizamos la I, o sea, cuando P y Q, ¿cómo es entonces el resultado? ¿Cuándo es verdadero? Cuando simplemente los dos son verdaderos, nos debe de salir verdad. Pero como esta expresión de este lado resultó ser falso, entonces me sale que todo esto al final es falso. ¿Se dan cuenta?
Entonces ahí un poquito que nos hace recordar a esta tablita, ¿no? Yo lo voy a poner solamente a manera de referencia. P, Q, algo así eran, ¿no? Nuestras tablitas de verdad. Tenía P y tenía aquí Q. Y a este ladito tenía la respuesta. Solo para que se recuerden, esto es un poquito complicado a veces que lo entiendan, siempre lo he visto así a los chicos. Entonces, a veces no entienden el por qué, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿se acuerdan de esto? Esto es verdad, verdad. Verdadero, falso. Vayan así, ¿no? Verdadero, verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Y así, nuestra tablita de verdad, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo digo P y Q, solamente es verdad cuando los dos son verdad. Y para todos los demás casos es falso. Sí. Y cuando es P o Q, cuando es P o Q, ¿cómo es? Lo más fácil, ¿no? Es falso cuando todos son falsos. Y es verdad cuando cualquiera de ellos es verdad. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa tablita famosa que de repente alguna vez lo hemos visto, se hace uso cuando hacemos programación, cuando utilizamos especialmente estos operadores lógicos. ¿Ya? Tengo aquí entonces los resultados cuando voy a utilizar la I lógica y tengo aquí los resultados cuando voy a utilizar la O lógica. Entonces, en base a eso se van a ir resolviendo todas nuestras expresiones que podamos utilizar en algún momento donde tengamos que hacer comparaciones. Y los resultados van a estar basados en esta tablita, la que hemos visto alguna vez en matemáticas. ¿Listo? Esos son entonces los operadores lógicos, ¿ya? Esos son los operadores lógicos. Ok. Entonces, hasta ahí hemos dado un repaso a lo que de repente lo hemos visto alguna vez, ¿ya? En la parte de programación, cuando son la utilización de nuestras variables, la asignación de los valores, cuando lo hemos visto nuestros operadores matemáticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Hasta ahí, un pequeño repasito de esta parte. Ok, luego de eso le decía de que en el R también existen un grupo, ¿ya? De palabritas o letras, también le decía que se les llama funciones, y es ahí donde le decía que cuando nosotros tenemos nuestras variables, la C no los vamos a utilizar, acá no le puse la C. Entonces esto viene al hecho siguiente, vamos a hacer uso de lo que se llaman, ¿ya?, las funciones, en modo particular esta función que se llama la C. En el lenguaje R, esta letrita que es la C, es una función muy especial, que me permite crear una lista de valores que al final están almacenados en un vector, ¿ya? Entonces, por ese hecho que no se utiliza como variable, no se recomienda porque la puedes confundir, ¿ya? Y otra cosita más que me estaba olvidando, otra cosita más. Hablar de esta C y hablar de esta otra letra C, que es mayúscula, no es lo mismo en el R. Son variables distintas, son letras distintas, por más que para nosotros sea lo mismo. Igualito. Si yo hago referencia a esta A, al sacar su valor, ¿qué me dice en la parte de abajo? Que el objeto A no ha sido encontrado. Pero si acá en el environment está A con valor 10, alguien me puede decir por ahí, ¿no? Sí, eso está bien, pero ojo, el C, ¿ya? O bueno, en este caso el R, es un programa que hace distinción, es muy sensible a las mayúsculas y las minúsculas, ya, es muy sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago referencia a una variable que está escrita en mayúscula, como por ejemplo aquí tengo la A, es muy distinto a poner este otro A.
Sí tiene valor, mire, haga un control enter y me dice que vale 10. Este A, que es la misma letra pero en mayúscula, no lo he encontrado. Entonces, ojo, una A mayúscula y una A minúscula son distintas letras. Eso te está diciendo el R y siempre va a ser así. Cuidado entonces, cuando utilizamos comandos variables en el R, es diferente poner en mayúsculas y minúsculas. Otra cosita más, lo voy a ir anotando acá ya, notas importantes. Notas importantes. Fíjense, cuando el R a veces no reconoce lo que estamos escribiendo, me suele aparecer esta X, que ya me está alertando de que esa parte que has escrito no lo entiende el R, te está diciendo. No lo entiende el R. Pero para nosotros sí lo entendemos, ese es un comentario. Entonces, ¿qué le falta aquí? Le falta un miche aquí adelante, ¿no? Un numeral para que sea comentario. Entonces, a veces si en tu teclado buscas y te ha borrado las teclas y no lo encuentras ahí, el numeral, o está en otro idioma y no lo encuentras. Eso pasa, yo he visto que varias veces han tenido dificultades los alumnos en escribir. No lo encuentran este numeral que está acá, ¿no? Y a veces están buscando y tienen que hacer esto, ¿no? Control C, irse hasta aquí y control V. Ahí está, ya le puse, ¿no? Pero a veces cuando no encuentras y te olvidas de hacer eso, le voy a dar otro tip también acá. ¿Ya? Otro tip. Entonces aquí, cuando nosotros queremos decirle al R que esto es un comentario, presionamos Control Shift y la letra C. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Te ubicas ahí, puedes bloquear esto o simplemente ponerte en esa filita en el inicio y le pones Control Shift C y le dices que eso es un comentario. Se vuelve comentario. Ya está. Notas importantes. Entonces, nota 1. ¿Ya? Nota 1. El R hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Ese es un aspecto. Lo otro. Para las variables, hay un aspecto acá que quiero que sepan. Que se componen de dos o más palabras. Se puede utilizar, ojo con esto, lo siguiente. Esto les digo porque he visto en los casos de algunos especialistas en programación. Se puede utilizar para unir las palabras este signo, que es raya abajo, ¿no? O subión también le dicen. Por ejemplo, si yo tuviera una variable que es apellido paterno, si yo le puedo poner AP paterno, digamos, puedo utilizar este símbolo de subión. ¿Por qué utilizo? Porque mi variable hace referencia a dos palabras, apellido, paterno. Entonces, para entenderlo como tal, puedo utilizar este signo, que es el subión o raya abajo. ¿Ya? También puedo utilizar lo siguiente, AP punto paterno. Hacer también eso. No más que a veces se confunde cuando utilizas este puntito. ¿Se confunde con qué? Que este nombre que estás poniendo acá deriva de esta otra variable que está acá. Se confunde ese hecho cuando utilizamos nosotros programación orientada a objetos, por ejemplo. Seguramente los que están metidos en programación lo van a entender más. Se confunde con eso, por lo cual yo no recomiendo esto. No recomiendo. Cuando quieres hacer uso de variables que hacen referencia a dos o más palabras, no te recomiendo que utilices este punto. Aunque he visto muchos programadores en R que lo ponen. Pero yo conociendo un poquito más de la parte de programación orientada a objetos, veo que a veces se confunde, ¿ya? Se confunde, sobre todo cuando existen comandos
En el R mismo, cuando hay objetos y esos objetos heredan métodos o heredan valores que tiene ese objeto, ¿no? Entonces ahí también se utiliza un punto, entonces como que te hacen confundir. Este segundo no te recomiendo mucho. Claro que sí lo puedes hacer, pero no te recomiendo. Si quieres hacer uso de variables que están conformadas por más de 2 palabras, puedes utilizar ese subión de preferencia, ¿ya? De preferencia. O si en este caso quieres siempre que se entienda, entonces ya pues pones así también, esto es válido, ¿no? AP, esta P que le puse en mayúscula, de alguna manera hace resaltar esta segunda parte, que es el paterno. Entonces puedo decir el apellido hasta acá, y esta segunda parte con P mayúscula le está diciendo que esa es otra palabra que dice paterno. Eso te recomiendo que también la puedes hacer. No más que, como el R es sensible en minúsculas y mayúsculas, a veces es complicado también para los programadores. Por ahí te olvidas y le pones en otra parte así paterno, y cuando la variable es así con mayúscula y dice que tiene un error. Y a veces cuando estás concentrado en varias cosas no te das cuenta y estás sufriendo dónde está el error. ¿Ya? Entonces, para no tener problemas de ese tipo, particularmente les recomiendo que tus variables siempre sean en minúsculas. Puedes combinarlo así con mayúsculas. Puedes combinarlo, sí, pero a veces por ahí tienes, cuando tu programa sobre todo es muy grande, entonces por ahí a veces sale un error y no encuentras el error. Eso es lo que ocurre. Entonces, para esos casos, siempre lo recomendable, al menos desde donde yo he manejado los programas, que siempre tus variables sean con letras minúsculas, toditas minúsculas. Y si quieres hacer uso de 2 o más palabras para tus variables, siempre pone un subión. Ya está. Complicas ya no se te complica con los demás casos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos ver algunas ocurrencias y algunas cosas importantes, ¿no?, que existen en el C. Otra cosita también que es muy importante conocer. En el R, ¿ya? Siempre me confundo un poco con el C porque casi el R es muy parecido al lenguaje C. Muy parecido. Otra cosita importante en el R, lo que he visto en cuestiones de errores, es que siempre tratemos de utilizar la indentación cuando nuestros programas ya son un poquito más complicados. ¿Ya? Esos tabuladores que a veces los vamos haciendo, ¿no? Cuando sobre todo tenemos sentencias de control, ¿no? De repente no lo vamos a tocar, esto será otra materia de algún curso, cuando utilizamos, por ejemplo, estas sentencias condicionales. Y yo podría tener otra sentencia dentro de otra, por ejemplo, de este tipo. Seguramente los que entendemos un poquito de programación vamos a entenderlo más. Entonces, tratemos siempre de hacer la indentación, ¿ya? Que es ponerle estos espacios, ¿no? Cuando un if está dentro de otro if, ¿no? Esas cositas también son importantes conocerlas en el R. ¿Listo? Entonces, esas cositas particulares para esta primera parte. ¿Ya? Ok. Ok. Vamos. Entonces, cuando nosotros tenemos ya nuestras variables, las formas más simples de almacenar estas variables son los valores que hemos visto, los tipos numéricos, los valores de tipo texto y los valores de tipo lógico. Existen también valores ya un poquito más a fondo, complicados de estos, que son los valores de tipo vector. Entonces, esta parte lo voy a llamar los vectores. Los vectores. Estos vectores, ¿qué cosas son? En el C, los conocíamos como arrays, en el lenguaje C, en el lenguaje de programación C. Y cuando hablamos de arrays, ya estábamos entrando a un cursito ahí en programación que se llamaba la parte que es el curso de estructura de datos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa eran los vectores? Los conocíamos también con el nombre de arrays. ¿Y qué cosa es un array? ¿Qué es un array?
Puede ser una variable, es la forma de poderlo también conocer. Lo voy a anotar así. Un vector es una variable, para mí es una variable. Ya sabemos cómo son las variables, pueden ser letras o palabras, ya les dije todo lo demás. Es una variable que almacena, aquí está lo diferente. Almacena un grupo de valores. Un grupo de valores, esa es la diferencia. Entonces, tu vector o tu array puede ser, dice, una variable que almacena un grupo de valores. ¿Cómo son las variables? Ya los hemos visto, son como los que aparecen en environment aquí. ¿Sí? Son igualitos. Puede ser una letra o puede ser una palabra. Entonces, puedo crear, por decir, un vector. ¿Sí? Le puedo dar una lista de variables, dice, que almacena un grupo de valores. Entonces, ¿cómo almaceno un grupo de valores en una variable? En este caso, que va a ser un vector. Entonces, en el C hay distintas formas de poder almacenar un grupo de valores. Una forma más fácil, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Yo le puedo decir a esta variable E, que en este caso va a ser un vector, que me almacene valores del 1 al 10. Que me almacene valores del 1 al 10. ¿Cómo le digo eso? Simplemente se pone una expresión de esta forma. E igual valores secuenciales del 1 hasta, estos dos puntitos quiere decir hasta el 10. Control Enter y fíjense. Enter y fíjense. Me voy al environment y aquí aparece que E tiene una lista de valores, un conjunto de valores del 1 hasta el 10 y son los siguientes, 1, 2, 3, 4 hasta el número 10. ¿Sí? Del 1 hasta el 10. Ya está. Puedo crear otra variable H, por ejemplo, que tenga valores del 50 al 80, por así decirlo. Control Enter. Y aquí está la variable H en el environment, fíjense, que tiene 31 valores del 50 al 80. Son 31. Ya está. Entonces, yo quiero visualizar sus valores en la parte de abajo. ¿Cómo hago? Simplemente lo que ya les enseñé. Marco la variable, control enter, y ahí están sus valores. 1, 2, 3 hasta el 10. Le voy a la H, control enter, y fíjense, estos sus valores del 50 al 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí lo que estamos viendo es que hay una forma especial de poder crear los valores para un vector. Pero ¿cómo yo puedo utilizar esos valores? Entonces, es una forma sencilla que lo podemos crear y aparece ahí la lista de valores. Pero ¿cómo los podemos accesar a esos valores? Por ejemplo, yo digo, de esta lista del 1 al 10, yo quiero referirme al valor 7. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder acceder a esa lista de valores? Entonces, para eso hay aquí en el R, hay la siguiente expresión, ¿ya? Voy a poder aquí poner lo siguiente. Forma de acceder a un valor de un vector. Por ejemplo, cuando yo pongo esto, E, y quiero referirme al valor 7 que está acá. Entonces, esto sabemos que es una lista de valores, es un grupo de valores del 1 al 10. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de un vector es como un array, vamos a entenderlo más o menos como un grupo de valores que están en unos casilleros enumerados secuencialmente del 1 hasta el número que tenga el tamaño del vector. En este caso tiene 10. Entonces, yo quiero el valor 7. Entonces, ¿qué posición está en este caso? Para hacerlo más fácil, yo le puse enumerado también del 1 al 10. Entonces, está en la posición 7. Entonces, yo le digo, quiero referirme al valor 7 que está ahí. Entonces, le pongo entre corchetes, ¿ya? Entre corchetes, o paréntesis cuadrado, le dicen en otros lugares. Entonces, le digo sub 7, es sub 7, da el valor. Aquí está el valor 7. Eso es el vector E. ¿Quién será el valor número 7 de la posición 7 del vector H? Entonces, ¿yo puedo saber eso? Sí, lo puedo saber. Por ejemplo, le digo aquí, H
Suf 7. ¿Quién será? Enter y me dice es el 56. ¿Cómo así es el 56? A ver, vamos. Este es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es el valor 56. Y es por eso que me muestra aquí 56. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma de poder acceder a los valores que tiene un vector. ¿Ya? Los valores que tiene un vector. Entonces, fíjense, en esta forma de crear a estos vectores, yo he hecho simplemente la asignación de valores secuenciales, pero eso casi en la vida real no existe. Lo que sí tenemos en la vida real son vectores, pero que tienen distintos valores. Entonces aquí voy a poderles poner la forma de crear un vector con valores distintos, ¿ya? Que no van a ser secuenciales, con valores distintos. Es lo que normalmente tenemos a veces cuando estamos trabajando. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí una variable de tipo vector que digamos va a ser x. Ya x no la hemos utilizado, al cual le vamos a asignar valores cualesquiera. Entonces, para eso voy a utilizar esta función que se llama la C, que viene de concatenar. Puede ser también de tipo cadena cuando son textos, pero es más que todo concatenar. Los siguientes valores. Ya, los siguientes valores. 3, 10, 20, 7, 15, 224. Pongo números cualquiera, los que yo requiera, y les estoy poniendo separados por comas. Hago un control enter y ya está. Fíjense que cuando yo voy a imprimir el valor de x, me muestra qué valores tiene ese vector. Tiene toda la lista de valores que le habíamos dado dentro de este paréntesis. Está el 3, 10, 20, 7, 15, 200 y el 34. Toda esa listita de valores que le hemos puesto dentro de este paréntesis con la función C se está asignando y se crea un vector con valores distintos. ¿Ya? Entonces, para eso yo podría crear también, por ejemplo, una variable así que se llama edades. Usualmente van a tener edades ahí almacenadas, digamos, 10, 20, 30, 15 años, 23 años, 43 años y 12 años. Son edades de personas, algunos son niños. Entonces le hago control enter y fíjense, la variable edades tiene un vector de un grupo de edades. ¿Se dan cuenta? Yo quisiera referirme a la quinta edad que está en esa lista. ¿Cómo lo haría? Simplemente poniéndole edades y luego corchetes le digo sub 5. La edad número 5. ¿Cuál será? Es el valor 23. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de poder crear vectores, pero con distintos valores que no sean necesariamente secuenciales, que es lo que más ocurre cuando uno maneja datos, ¿ya? Y sobre todo cuando quiere hacer iteraciones y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, no solamente con este C podemos crear un vector de puros números, como lo que he hecho aquí. Podría crear también un vector con valores de tipo textual. Por ejemplo, le puedo crear un vector que se va a llamar nombres. Ojo, nombre ya tenemos. Aquí está la variable nombre. Fíjense el environment que se llama Carlos. ¿Bien? La variable nombre que tiene almacenado un valor que se llama Carlos. Pero yo estoy creando aquí una variable nombres que tiene la S más, es en plural, y eso es una variable distinta. Entonces ahí voy a almacenar un grupo de nombres. Entonces voy a poner, acuérdense que los textos siempre van con comillas. En este caso, comilla doble estoy utilizando. Un nombre que está Juan, digamos está María. Pongo otro nombre, Carlos. Otro nombre, David. Sí puedo poner varios nombres, ¿no? Luis. Ponemos Berta. ¿Se dan cuenta? Entonces, le hago un control enter y fíjense que mi vector ya está conformada por nombres. Voy a imprimir lo que tiene la variable de tipo vector, en este caso nombres, y está cada uno de los valores, ¿no? En este caso son nombres.
Son 6 nombres que está almacenado en este vector que se llama nombres. Yo quiero referirme cuál es el tercer nombre de ese vector. ¿Cómo lo haría? Nombres, corchete, le ponemos 3, el tercero. Control Enter y me dice el tercer nombre que está ahí es Carlos. ¿Cuál es entonces la característica de estos vectores? Los vectores son variables, ya hemos visto que almacenan un grupo de valores y este grupo de valores son del mismo tipo. Vale decir que si yo tengo un vector en este caso, en el cual estoy almacenando un número, toditos tienen que ser números, ¿ya? Como lo que ocurre aquí. Y si yo tengo un vector que estoy almacenando texto, en este caso nombres, toditos son de tipo textual, ¿ya? Eso es entonces la característica de lo que son los vectores, ¿ya? La forma de poderlos imprimir ya les había indicado, ¿ya? Ya les había indicado, simplemente marco la variable, en este caso la edad número 5, y me visualiza ahí la edad número 5. Quiero todito el vector, simplemente bloqueo el nombre para no estar escribiendo apartito. Entonces le pongo un control enter y me va a salir ahí lo que es la lista de los nombres. Entonces de esta manera vamos a poder crear ahí los vectores, ya sea de tipo numérico o de tipo textual. Pueden ser también de tipo lógico, ¿no? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, valores lógicos. Valores log, por ejemplo. Ahí voy a crear un vector de tipo lógico. Pues voy a ponerle así, true, false, false, true. Fíjense, aquí estoy mezclando. Será. Control enter. He creado esta variable que es de tipo vector y en el cual estoy almacenando valores de tipo lógico. Pero he hecho uso de lo que ya les había enseñado, ¿no? Que los valores de tipo lógico también se pueden referenciar por una abreviación, T mayúscula o F mayúscula, o pueden ser también escritos completitos las palabras. Al final siempre van a ser true o false. Entonces, al final cuando yo quisiera mostrar sus valores, voy a ver completo cada uno de estos valores, como el R me los expresa, verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso. Entonces, en algunas oportunidades vamos a tener la posibilidad de poder ver vectores o valores de este tipo, ¿no? True, false, o de ese modo. Entonces, eso quiere decir que son vectores o son variables que están almacenando ese tipo de valores. ¿Listo? Entonces, eso es a manera de poder hacer una pequeña introducción de cómo vamos ya metiéndonos a este uso de los datos desde la forma más simple como lo habíamos visto en la parte de arriba, de los valores más simples que son de tipo numérico o de tipo textual, cómo vamos haciendo los operadores, en este caso matemáticos, los operadores relacionales, los operadores lógicos, y al final, cómo vamos también utilizando ya un poquito más a fondo las otras variables que ya son de tipo vector, y estas nos van a permitir entrar ya un poquito más a lo que el R hace, ¿no? Que son manipular tablas de datos generalmente. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy en esta primera sesión. Yo quisiera en este pequeño tiempo que nos queda, ya de poder un poco, de repente existen algunas preguntas. ¿Listo? ¿Me escuchan, por favor? ¿De repente hay alguna pregunta en esta primera parte? Hola, hola. Bien, creo que ya no tenemos preguntas en esta primera parte. De todas maneras, yo quiero agradecerles el tiempo que se han dado y el siguiente jueves ya vamos a poder entrar un poquito más al siguiente tema, que ya es un poquito meternos a lo que es uso de estos vectores que hemos estado viendo en una pequeña parte y después entrar un poco más a fondo ya a complejizar los datos, ¿no? Y así vamos entrando ya a la parte de lo que son matrices de datos. No sé si me escuchan, Jacqueline, o de repente están ahí también los demás que están dentro de la conducción.
No les escucho. Aló. Hola, hola. Ah, Hola, Jacqueline, ¿me escuchas? sí, perdón, es que me caí, literal. Sí, Perdón. te decía si Y de repente hay alguna pregunta en el transcurso. pues por ahora no tengo ninguna pregunta Ok, en los entonces comentarios. hasta Me aquí pareció, estaríamos en esta clase. De repente, si es que hay alguna duda también de parte de ustedes. pues no, prácticamente estaba muy claro y muy específico el taller. Me encantó mucho, era como muy detallado a cada detalle de la variable y todo eso. Creo que es muy importante entender esto desde el inicio, porque esto te ayuda a ir paso a pasito y no saltar, ¿cierto? Y gracias por ese detalle. Me encantó tu clase. Ok, gracias, Jacqueline, y estaríamos esperando nuestra siguiente clase, que sería el día jueves siguiente. Y ya pues, y desde ahí también ya poder continuar más con los siguientes temas. Y estoy seguro también de que vamos a poder incursionar muchos. Los que de repente no han podido estar ya tienen la grabación y ya Sí, pues estamos poniéndonos al día también. Cualquier duda, están también para entrar ahí con contacto con ustedes. sí, cualquier duda que tengan referente, si escuchan esta clase grabada o algo así, y si tienen alguna duda, pues escríbanos en mensajes y directamente le vamos a pasar estas dudas a José Luis y él tal vez al inicio de la siguiente clase las pueda responder de manera como corta y precisa y así para no interferir mucho en la otra clase, ¿verdad? Así es. Eh, pues nada, los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 3:30. Y pues prepárense porque va a estar muy bueno. Si quieren repasarlo, como dijimos, esto va a estar grabado y cualquier cosa nos escriben. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí y por el taller. Sabemos que vamos a aprender mucho contigo y estamos ansiosos de la siguiente clase. Ok, gracias Jacqueline. Entonces hasta el día jueves siguiente. Un abrazo. Nos Cuídense. vemos. Ok, chao, chao. Chao. Chao a todos. Nos vemos el próximo jueves.